Bueno, queridos escaparatistas, empezamos coa nosa entrevista de hoxe, coa que temos o placer de contar con Cartelle, un músico emerxente de Ribeira, de tan só 19 anos, que ten moito que contar. Hola, Cartelle, que Hola, tal? Bueno, prefires muy Cartelle, bien. Antón? Cartella está bien. Cartella está bien, es como me llama todo el mundo. Perfecto. Antón me llaman en casa solo, así que Xa, máis, Cartella. máis personal, máis da casa. Sí, sí. A ver, es mi apellido. Entonces, está bien. Bueno, para os que non te coñecen, ti subiches, se non me equivoco, o teu primeiro tema de forma pública en 2018. Sí. Pero onde está realmente o teu primeiro contacto, o teu inicio coa música? A ver, eh, es que yo llevo mamándolo desde que nací. Es decir, yo nací y ya había música en mi casa. Música de todos los estilos, desde bossa nova hasta música clásica, hasta ópera. Siempre me inculcaron el arte desde muy pequeñito. Siempre mi madre enseñándome musicales o llevándome a no sé dónde, a ver a no sé quién, o llevándome a museos. Entonces, la música como tal, yo no recuerdo en ningún momento que sea el primer comienzo de la música, porque yo desde que tengo conciencia de que existo, ya estaba con el cajoncito, acompañando a mi padre con la guitarra, entonces desde siempre. Pues a verdade é que Como se levaras a música nas venas. eso é maravilloso Sí, que pase. sí, sí, porque mi familia es todo de músicos, no profesionales, pero sí de músicos. Y, y bueno, mi bisabuelo era luthier, o sea, hacía instrumentos y los arreglaba y todo, hacía violines. Y claro, la música en mi familia es algo que siempre estuvo ahí. Pero claro, Claro, ahora es mucho más fácil subir las cosas. en que momento decides que non só queres facer música para escoitar ti e os teus amigos, sino que queres compartilo? Eh, yo creo que en el que en el que me planteo que a lo mejor lo que yo hago puede identificarse también otras personas con ello. No sé si me explico. Sí, que Eh, claro, como que lo que yo hago puede ayudar en parte, a lo mejor, a un 1% de las personas que me escuchen, que pueden ser cuatro gatos, y un día que estén mal, me escuchen a mí y digan, pues mira, la música que te pones cuando estás triste, pues sí, quiero ser esa persona, Que guai, nunca pensara ¿sabes? dese modo de decir que alguén cando esa playlist típica de cando estás triste e tal, pois estar Claro, ti aí ten que ser moi especial. claro, es muy especial. Por lo que sé que hay personas que me dicen, mira, cuando estoy tal, te escucho, o me pongo tal, eso es lo mejor, es increíble. Entonces por ese tipo de cosas es por los que yo empecé a subir. E non che deu un pouco de vertixe ao principio? Yo creo que no. No me dio nada, además, nada, nada. Sí que es verdad que yo lo grabé con unos medios muy limitados. Me grabé con mi iPad y un micrófono para el iPad. Es decir, y yo no tenía ni idea de nada, de mezclar, de grabar, de nada. Pero me lo trabajé tanto, dije, si lo saco, tiene que ir, pero vamos, como no tengo ni idea, tiene que ir lo mejor posible para mí. O sea, lo mejor. Entonces dije, mejor no lo puedo hacer. Si está mal, si es una mierda, pues mira. Pero yo lo trabajé, lo he trabajado y ya está. Entonces no. Y lo que dijeron las personas también siempre me dio bastante igual, en todos los sentidos. Entonces, no. os temas dos que máis falas nas túas cancións non vai dicir os temas cos que se identifica Ángela, amor e desamor. Ven a inspiración sempre de experiencias propias ou tamén cando esa historia dun amigo que está jodido, que está mal, dis, con isto eu faría un temazo.
A ver, yo soy un monaguillo. Es decir, yo vivo cosas y es lo que cuento en mis canciones. Es, es lo que necesito esa inspiración, necesito vivir algo yo para poder escribir y para poder componer acerca de lo que sea. Necesito algo, que es lo que me faltó en la cuarentena. La cuarentena al estar atrapado en casa, sin poder salir, no podía, no podía vivir. Y al no poder vivir no puedo componer. Entonces, claro, me dediqué a grabar todo lo que tenía ahí en la recámara, ¿sabes? Todas las de la recámara las estaba usando. Pero, pero sí, habitualmente son cosas mías, aunque, claro, cuando no tengo inspiración, pues mira, hay alguna canción que hice bueno, que no salieron todavía, que hablo de enamorados de la mitología, de mitología china, que me pareció una historia muy bonita y eso lo plasmo. Porque claro, como yo no tenía para vivirlo, como yo no viví una historia de amor, pues yo había una historia de amor muy bonita ahí, cogí y dije, pues voy a hacer una canción como si yo fuera uno de ellos. Qué guai. Pero no es lo habitual. Que bonito. Bueno, para un artista penso que sempre é complicado encasillarse nun estilo musical, pero cales son os estilos nos que te fixas para conseguir os teus ritmos? Mis ritmos. mm, o sea, ¿cómo hago yo este estilo de música Sí, que hago yo? en que Vamos. outros estilos te fixas ou de onde ven? Porque claro, ti decantaste por este estilo de música por algo, imagino. Sí, pero... A ver, me decanté por este estilo de música por la letra. Porque a mí me gusta escribir, me gusta la poesía. Entonces el rap, empecé como en el rap, entre comillas, como el estilo que me permite exprimir al máximo todo lo que quiero decir en una estrofa. Con muchas palabras, todo muy enrevesado, todo muy, como muy barroco. Y, y entonces me decanté por eso, pero estilos de música en los que me fijo yo, pues es que en todos, o sea, en todos absolutamente, porque consumo bossa nova, consumo R&B, consumo trap, consumo de todos los estilos posibles, siempre pillo algo y cada canción que hago intento que tenga pues o una progresión de acordes de jazz y una batería de trap o de lo que sea. Y entonces voy jugando, voy cogiendo de aquí y de allá, no me cierro, la verdad, no soy un artista que diga, bueno, artista, Artista, no soy una artista. persona que, que digan, no voy a hacer esto, no voy a hacer reggaetón, no voy a hacer tal. No, no se sabe. No se sabe si mañana voy a sacar una bulería, si pasado voy a hacer canto gregoriano. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Falando de estilos musicales ou de cambios de rexistro, vemos que as túas fuches evolucionando un pouco e as últimas cancións son así un pouco máis animadas, como No te puedo ver ou Perdóname. Estás buscando un novo rexistro ou simplemente o que dixeches agora, que che vai xurdindo contar esa historia de outra maneira ou... Me surge así. Es decir, eh, todo va también dependiendo de mi estado anímico en ese momento. No en el momento en el que lo saque, pero sí en el momento en el que compuse esa canción. Y hay canciones que compuse estando en un estado anímico, como Felices 24, que es una canción que es muy lenta, que estaba en un estado anímico totalmente distinto al de Perdóname. Son como diferentes fases que paso yo, puede pasar una relación, o, o lo que sea, que eso es lo que yo plasmo, pero no,
es eso, yo no me cierro a hacer nada. No, no tengo ningún problema. Ademais de Pero bueno, compoñer es eso. ti as túas letras, como xa dixetes, encárgaste tamén de producir as bases e de levar todo a cabo ou tes alguén que te axuda? Pues el 95% de las veces soy yo solo. Trabajo solo. Me grabo yo, me produzco yo, me mezclo yo, me masterizo yo y, y listo. Es como me gusta trabajar, porque, a ver, me gusta trabajar con gente, pero claro, a la hora de componer, para mí es como un ritual muy intimista, en el que estoy abriéndome al máximo. Entonces ese tipo de cosas las hago solo. Y, y claro, tampoco tengo un gran equipo detrás. Es verdad que mi padre me ayuda siempre en todas las canciones. Estoy aquí en la habitación haciendo cualquier cosa y me dice, oye, métele esto, hazle tal movida o lo que sea. Y, y eso, me echa un cable. Y ahora también estoy trabajando con otra gente que, que es música y... O sea, son músicos y saben lo que hacen y me están también ayudando, pero la cosa de componer, mezclar y todo eso lo llevo yo solo. Por lo que sabemos ahora mismo, estás estudiando un ciclo superior de son. Isto é para aumentar a calidade das túas cancións ou é porque tamén te queres dedicar ao son, aínda que sexa noutras maneiras? Noutros, Es que yo no estoy haciendo sonido. no? Pues entonces temos Estoy mala haciendo... información. Nada, es coña, sí, 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 sí. Obviamente, sí. Estaba Sí, sí que estoy flipando haciendo porque sonido. antes de comezar No a era entrevista coña. estivemos falando de esto e eu en plan, espera, estaba falando No, de outra sí, sí. cousa. Está, es- estoy haciendo botánica, ¿sabes? O En algo plan, así. espera, eu este ciclo non o había no meu No, no, instituto. no. Sí, estoy haciendo sonido porque, porque llegué a meterme tanto en la cabeza que quiero hacer esto, que quiero dedicarme a la música, que a lo mejor mañana te digo que no, pero llevo tanto tiempo diciendo que sí, que es como que me da igual ser el que está encima del escenario o dentro de la cabina grabando o el que está haciendo detrás, el que hace que todo sea posible, que es el trabajo del técnico de sonido. Entonces yo creo que eso es una labor también bastante importante que me ayuda en parte a mí a, a sacar mejores producciones y mayor calidad de mis canciones, pero, pero que también el día de mañana, y ya lo está haciendo, me permite hacer que otras personas que no tienen los conocimientos suficientes para grabarse y para sacar un tema, puedan hacerlo a una buena calidad. Y estar metido en eso, que es lo que me mola, que es la música. Que guai. Tes pensado unha vez se poidan volver a dar concertos de forma habitual, tes pensado dar algún concerto e poñerlle cara aos teus oíntes en Galicia ou incluso en España? Pues tengo una gira cerrada por Cáceres. Nada, es coña. ¿Qué voy a Joder, tener pois ahí? esta sí que me creí. Sí, no, ahora mismo es imposible. Ya. Pero cuando se pueda abrir, yo sí. O sea, ya se están haciendo cosas, ¿eh? Ya se están haciendo conciertitos y se están haciendo cosas. Yo supongo que tengo que acabar primero unos temas pendientes que tengo ahí y, y después haré conciertos, no tengo ninguna duda. No sé si en solitario o con compañeros, pero sí. Tengo ganas. Al final es lo que quiere todo músico, ¿no? Ya no en un escenario, pues. O ya en un estadio. Eso es lo que mola. Es una parte divertida también, no solo estudio. También el directo está guay.
Y si se puede y tengo la posibilidad de hacerlo, pues la voy a aprovechar. Non nos queda moito tempo, pero antes de marchar quería facer unha pregunta porque é en realidade unha das que máis nos interesan, sobre todo a nosa compañeira Elena do programa, que é super fan túa, ahora mismo en canto a esta entrevista vai me querer matar, pero non pasa nada. É que Qué haberá bueno. disco próximamente. Eh, es la primera vez que lo digo, pero sí. Bueno, temos unha exclusiva en Radio Escaparate. Tenéis una exclusiva. Joder, Tenéis qué una honor. exclusiva. Sí, va a haber disco. Va a haber disco. Bueno, llevo mucho tiempo trabajando en ello. Hace mucho que no saco nada. Pero es por algo. Porque estoy currando con... Es, es por eso estoy trabajando con gente ahora también. Con, con amigos míos que son músicos y con diferentes personas que conocen mucho y me están ayudando a llevar esto a cabo. Pero, pero sí es la primera vez que lo digo, es la primera vez que lo digo y espero que no tarde mucho en salir. Llevamos ya, bueno, llevo yo sobre todo mucho tiempo trabajándolo, desde a lo mejor hace pues 2 años o así, o año y medio o algo así. Y, y sí, va a haber disco, va a haber disco. Y disco, bueno, yo creo, Bueno, pois, Cartelle, un buen moitas disco. gracias por darnos esta exclusiva Muchas que gracias a creo vosotros. que aos teus seguidores lle vai encantar e por pasar un rato con nós hoxe. É unha pena que non teñamos máis tempo, pero quen sabe se cando saques o teu disco nos volveremos a ver. Seguramente Pues por en favor, persona en algún concerto verásnos seguro en canto saques algún. pues muchísimas gracias a vosotras, chicas. De Moitísimas verdad, gracias a ti muchas por estar gracias. con nós hoxe. Un abrazo. Outro.